me gustaría saber más y aprender técnicas. Estábamos hablando de lo que es el consumo de marihuana y quiero aprender más de eso porque yo la consumo. Entonces, sí, necesito entender más de esto para dejarla. Bien. Tenemos ese tema de la marihuana, ¿verdad? Y también tengo una pregunta acerca, ¿verdad? Yo he oído algunas cosas acerca del timbre, ¿verdad? De lo que es el timbre y por qué es importante, ¿verdad? Que la gente pueda agarrar su timbre, ¿verdad? Pero me gustaría que nos hablara acerca de eso también para la gente que no sabe pueda aprender acerca del timbre. Bien, entonces vamos a hablar del timbre también, claro que sí. Vamos a dar inicio, si no estemos cierto, a la conferencia. Antes de iniciar, si alguno de vuestras mercedes desea hacer una oración desde allá. Una oración. ¿Quieres hacer la oración? Yo lo hago. Okay. Padre amado que estás en el cielo, bendito y santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Padre amado, aquí estamos tus hijos humildemente, aprendiendo de ti, Señor, y tratando de ser mejor cada día. Gracias, Señor, por las experiencias que nos brindas. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos abras el entendimiento y que nos ayudes a vivir lo que aprendemos acerca de ti. Gracias por todo, Señor. Quédate con nosotros y no nos dejes apartarnos de tu lado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Aún sea. Muy bien. Bien, entonces, para hablar acerca de la marihuana, tenemos que hablar en general de las plantas alucinógenas. Toda planta tiene principios activos y además de ello tiene un elesertal. El elesertal es el alma de la planta, porque todo en la creacel tiene materia, energía y conciencia. La materia es el cuerpo físico que le es dado. La conciencia es el alma y la energía es el espíritu. Entonces, todo es un trío de materia, conciencia y energía. Las plantas entonces también tienen alma. Las plantas también sienten y las plantas tienen sentidos, aún sentidos superiores a los que tiene el hombre hoy en día, hombre mal llamado hombre, porque es un hombre atrofiado, ya solo son los vestigios de lo que una vez fue, porque el hombre fue puesto como rey de la creacel. Empero las plantas tienen sentidos que el ser humano por estos días ha perdido. Las plantas se pueden comunicar entre sí desde un extremo de la esfera hasta el otro. Las plantas tienen alma y tienen los elesertales, que son seres poderosísimos, y con ellos se puede curar o se puede enfermar a alguien sin necesidad de arrancar la planta o sin necesidad de tomar una de sus hojas o una de sus ramas, de cocinarla y tomarla. Con solo la fuerza de su alma
la fuerza del elesertal de la planta, se pueden hacer grandes prodigios. Entonces existen las plantas para diferentes usos, para diferentes utilidades, y es el cuerpo físico donde está evolucionando o está involucionando un alma que en un futuro puede ser porcel de un cuerpo humano, un alma que antes de ser humano debe pasar por el reino animal o agdivien. Entonces, en las diferentes funciones que tienen las plantas, existe una clasificación de plantas que son conocidas como plantas alucinógenas. Entre ellas tenemos las más conocidas. Está la coca, la marihuana, tenemos el floripondio borrachero, corneta de ángel. Existe la sustancia que extraen de la amapola. También hay una planta que se llama la dormidera. Y existen muchas más de las cuales se pudiesen sacar sustancias alucinógenas, pero que los enviados de Dios no lo han enseñado para no perjudicar más a la humanidad. Pero se preguntarán las gentes, y si esas plantas son tan perjudiciales, ¿por qué Dios las ha puesto? Es que, como reza un dicho, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Solo que el ser humano, en la violación a las leyes de Dios, trastoca el orden de los acontecimientos, trastoca el orden de la utilización y la utilidad de las cosas que Dios ha puesto para su servicio. Es así como el ser humano, en la mala utilización del sexo para simplemente su placer, lo ha trastornado y ha utilizado uniones que son perjudiciales y que no corresponden al orden establecido, cayendo en graves daños para sí mismo, porque debemos entender que los seres humanos somos máquinas, unas máquinas muy complejas, máquinas de un diseño electrónico de super alta tecnología, y que la electricidad que se maneja en el cuerpo humano tiene una precisión milimétrica dependiendo de lo que querramos lograr, hacia dónde queremos ir. Entonces, las plantas alucinógenas fueron puestas en las esferas como recolectores de basura. Ellas están ubicadas. Sí, se está oyendo lo que estoy diciendo, oigo por ahí. Sí, vino alguien, nada más se despidió, pero sí estoy poniendo atención, aquí estoy anotando que son recolectores de basura. Disculpa. Bien, bien. Bueno, entonces continuamos. Las plantas alucinógenas entonces son recolectoras de basura porque ellas asimilan las programaciones que existen en su entorno. Ellas reciben sustancias tóxicas, venenosas, que son nocivas para el ser humano, las absorben dentro de sí y las transforman. Y algo mucho más importante, ellas
absorben los pensamientos negativos de los seres humanos y los concentran en las sustancias que hacen porcel de ella, y en especial lo concentran en su fruto. Entonces, las plantas alucinógenas están limpiando el ambiente, son limpiadoras ambientales por excelencia. Entonces, si una criatura se consume, utiliza mal estas plantas alucinógenas, utiliza sus frutos, los introduce de alguna forma dentro de su cuerpo, esta criatura se está tragando los venenos, toda la basura que esa planta absorbió dentro de sí. Es como en el caso de el cerdo, los marranos, que ellos son almacenadores y depositarios de larvas y son el cuerpo físico de los demonios, el cuerpo más propicio para demonios y redentos son las ranas y los marranos. Entonces el que se está comiendo un chicharrón, el que se está comiendo un trozo de carne de cerdo, ¿qué es lo que se está comiendo? ¿Cuántos demonios se está tragando, está metiendo dentro de su cuerpo? Está quizás orándole a Dios que le libre de la influencia del maligno, que le libre de encontrarse con los demonios, pero los está metiendo dentro de su cuerpo a través de la carne que se está comiendo, a través de un chicharrón de marrano. Entonces, las plantas alucinógenas fueron puestas para absorber las larvas que genera el ser humano de diferentes formas. Y la forma en la que más se generan larvas, para aclaración, la larva es el estado inicial de los insectos, es decir, el estado larvario es un gusano diminuto que va creciendo. Y la palabra insecto significa dañino o perjudicial. Entonces, las larvas son el estado inicial de algo perjudicial, como son los egos, los defectos, como son los sucubos, los incubos, los fantasmas, los dragones negros y rojos y demás. El ser humano genera esas larvas con todas las suciedades que puede producir, con el mugre que acumula, fruto de los desechos que genera su cuerpo o que absorbe de otros cuerpos o del ambiente. El ser humano produce larvas, en especial fruto de el derrame de la sacra energía de la vida. Cada vez que se derrama el semen, mueren millones de espermatozoides, que el mundo llama espermatozoides. Y estos, la parte física muere y la parte energética, la porción espiritual, se tornan en larvas. Pero estas larvas pueden ser absorbidas por las plantas alucinógenas o por una planta alucinógena que esté cerca de donde se produjo el derrame de la energía. Entonces, las plantas alucinógenas son prohibidas
Empero, qué bendición sería poder tener una planta alucinógena en nuestra habitación, tener una planta alucinógena que esté limpiando el ambiente de nuestro cuarto, el ambiente de nuestra casa, que esté limpiando el ambiente de toda clase de larvas que puedan estar en su entorno y de los pensamientos negativos, perjudiciales, dañosos, pecaminosos que puedan estar generando los habitantes del lugar donde se encuentra esa planta. Entonces, las plantas alucinógenas, al absorber todos esos venenos, quien las consume está destruyendo sus neuronas. La importancia de las neuronas es grandiosísima, porque las neuronas y en sí el sistema nervioso se constituyen en el sistema eléctrico, en la red eléctrica del cuerpo del ser humano, y que esta red nerviosa es el lugar por donde se mueven los seres, por donde se mueve el Mahatma, el dragón, el maestro, el Dimbel y todos los demás seres que por estos días han sido develados. Entonces, todo ser humano tiene una comunicación con Dios, con el absoluto, y esta comunicación es física y es espiritual. La comunicación física es a través del sistema nervioso, a través de las neuronas, a través del cerebro, que cerebro significa ser hebra, o sea, es el hilo que nos comunica con Dios, es el hilo que nos comunica con los seres, porque del cerebro también emana la comunicación que tenemos con el cielo, es decir, con el absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos, con el lugar donde habita Dios, la suprema energía. Todos los seres tenemos este hilo de comunicación, y este hilo de comunicación se llama el Antía Dauna Sastasa. Es la columna sideral, es el hilo que nos comunica con Dios, es el puente. También tiene otros nombres o nombres como el puente Antacarana. También viene a ser el teléfono con Dios, es la comunicación con Dios. Y el consumo de estupefacientes, mas no solamente esto, el consumo de estupefacientes rompe la columna sideral. Los seres humanos tenemos la columna vertebral como eje central en el medio. Tenemos el órgano cundartiguador o cundabufer, que es la cola propia de los demonios y que en el ser humano está en forma energética, no física. Pues en el coxis encontramos una pequeña prolongación de la columna, como si algo faltase o nos hubiese sido arrancado algo, pues precisamente en otras épocas de la historia de la humanidad y de la historia de la tierra, el ser humano tenía y teníamos cola, una cola física como la cola de un canguro. Y en la India y en diferentes lugares del mundo, de cuando en cuando han nacido niños con cola, algo raro, algo extraño, empero que nos recuerda que alguna vez
tuvimos cola. Y la tercera columna que tenemos se llama la columna sideral, que es la escalera que nos comunica con Dios, que nos comunica con las regiones superiores del cosmos y de la creacel. Entonces, esta columna puede estar en buen estado como la línea telefónica, que si los cables están en buen estado, la comunicación se puede realizar en buena forma. Empero, si los cables están rotos, deteriorados, corroídos, sulfatados, de pronto sobrecargados, entonces esta línea de comunicación se va deteriorando. Físicamente, esto repercute en las neuronas. Precisamente el mucho derramar la sacra energía de la vida es lo que ha hecho que las neuronas se descarguen de la electricidad que deben poseer. Pues ya científicamente se sabe, y con los hallazgos de la neurociencia se conoce que el cerebro es manejado por microvoltajes. Cada área del cerebro tiene una funcel y que estas funceles se activan por microvoltajes. Pues las neuronas funcionan con electricidad, con bioelectricidad. Ya existen, hasta hay gentes que les han ubicado en el cerebro un tomacorriente o le han ubicado una interfaz para poderse estar recargando por algunas malas funciones, lo que llaman disfunciones cerebrales, y al conectarse con un comentizador o computador han podido lograr alguna mejoría en la salud. Entonces vemos la interrelación entre el ser humano y las máquinas inventadas por el hombre o creadas por el ser humano, desarrolladas por la inteligencia humana, y que el cerebro humano es similar a una comentizadora o comentizador, y que se le debe dar todo el cuidado que éste exige. Pues sabemos que los aparatos electrónicos, cuanta mayor alta tecnología tengan dentro de sí, más delicados son, más fácil se pueden afectar por una sobrecarga de corriente, por un mal uso o por deterioro, por el polvo o por un golpe y demás. Entonces tenemos una central que es nuestro cerebro, que es el hilo de los seres y que se ve afectado por el consumo de los estupefacientes que van destruyendo las neuronas. Esto ya es sabido por la ciencia, es conocido que el consumo de estupefacientes, el consumo de marihuana va deteriorando, va quemando neuronas. Pero como les decía, no solo son los estupefacientes, pues el consumo de estupefacientes corresponde a una forma de espiritismo, porque la pérdida de la energía genética, de la energía sexual, tan mal está dañando, descargando energéticamente las neuronas eléctricamente. Y de igual forma, la práctica de la brujería, la práctica del espiritismo, la práctica de la adivinación, todos los sistemas de espiritismo que existen en la actualidad, la práctica de las regresiones, la dianética, todo esto está destruyendo las neuronas y está interrumpiendo la comunicación del ser humano
con el cosmos superior. Tan bien o tan mal, esto daña el chakra coronario, que nos le llamamos el chakra huevoronario o chakra Sahasrara, que es el chakra de los 1000 pétalos y que está asociado a la glándula pineal y que es el chakra de la espiritualidad. Entonces, se dañan esas conexiones con el absoluto y es menester volverlas a reparar. Y es más, daña un órgano que tiene el ser humano y que es desconocido por la ciencia de nuestros días, empero que en otras esferas los extraterrestres, los hermanos mayores, lo conocen muy bien y que por conocerlo con él y a él le realizan delicadas y extraordinarias operaciones, y este órgano se llama el Hamen, y de este Hamen fueron desposeídos los demonios irredentos y los extraterrestres enemigos de Dios, opositores de Dios, como son los Vilcos y los Blascors. Y este Hamen, que es la mente de Dios en el ser humano, es físico, tridimensional y también es espiritual. Y en cuarta dimensión, este Hamen es un gigante. Y este Hamen se destruye con el consumo de estupefacientes, empero, redigo, no solo es por el consumo de estupefacientes, es por otros hechos violatorios de la ley de Dios, de tal forma que las plantas alucinógenas son una bendicel de Dios, empero no para consumirlas como lo hace el ser humano para obtener ciertas sensaciones placenteras. No, este es para cumplir ciertas funciones, y entre ellas está el reparar la franja de ozono. Si en los lugares donde está deteriorada la franja de ozono se sembraran altas cantidades de plantas alucinógenas, la franja de ozono se repararía en poco tiempo. Vemos pues que la franja de ozono es deteriorada no solo por los tetrafluorocarbonados, sino por la energía genética que es derramada, y en especial por la energía genética, por el semen que es derramado y que se mezcla con la estiércol. Es decir, que la práctica del sodomismo deteriora gravemente la franja de ozono. Y vemos que las plantas alucinógenas reparan la franja de ozono, y las plantas alucinógenas también están en el poder de absorber esas chispas negativas y esas larvas que se generan en la fornicación. Empero no se trata tampoco de un mensaje de tener un plantío de plantas alucinógenas y entonces puedo fornicar libremente. No, así se evita en un porcentaje el daño que se produce al ambiente, y por eso es que nos pregonamos que la fornicación es antiecológica y que la fornicación produce daños al medio ambiente, y en realidad produce daños no solo al medio sino al entero ambiente, porque le produce daño al ser humano, que es la otra mitad de ese medio ambiente. Medio es el hombre y medio es el otro. Entonces, las plantas alucinógenas
debemos aprovecharlas en la medida apropiada. Y en el caso de la marihuana, las sustancias que posee, según nos enseñaba el maestro Samael Aún Weor, está relacionada cada una de esas sustancias con alguno de los departamentos de la mente, porque el cuerpo mental del ser humano tiene unos departamentos, y cada una de las sustancias de la marihuana están relacionadas con los departamentos de la mente para afectarlo negativamente, de tal forma que la marihuana, igual que las otras sustancias alucinógenas, se pueden utilizar, empero solo suele ser tal, y utilizarlas como plantas, como medicinas, se pueden utilizar de pronto para calmar algún dolor. Hay gentes que las utilizan en maceración, por ejemplo la marihuana en maceración en alcohol para combatir el reumatismo. Pero consumirlas, ingerirlas, no se debe, porque, redigo, dañan la comunicación con Dios. Y se han presentado casos de gentes que, oyendo un tipo de música en Colombia y en Antioquia, especialmente en Medellín, se presentó hace algunas décadas un caso de unos jóvenes que estaban oyendo música, quizás música rock o música trance, que es otra forma de espiritismo, y consumiendo marihuana, y resultaron posesos, resultaron echando babasa y convulsionando. ¿Por qué? Porque tenían el conducto antíada una sastasa, tenían la columna sideral rota, y por esos huecos llamaron o se metieron los espíritus de demonios que ellos estaban llamando, que ellos estaban invocando, y así ellos se apoderaron temporalmente de sus cuerpos. Empero a quien se le produce un roto en esta columna sideral, solamente los enviados de Dios pueden hacerle un parcheo temporal. Empero es menester que esta criatura pase por diferentes encarnaciones, por diferentes criaturas adivienes, para reparar el Hamen, para reparar el chakra Sahasrara, para reparar la columna sideral que deterioró. Vemos que es mucho más fácil destruir, tumbar, derrumbar, derruir, que construir. La reparación demora un poquito más de tiempo, quizás varias ruedas. Empero la criatura que se le deteriora la columna sideral, que la destruye y que no se arrepiente, hoy hay que decirlo con claridad, esa criatura está perdida para siempre, porque ha deteriorado, ha dañado esa comunicación con Dios. Y así sea que ore todo el día, así sea que esté acompañada de las criaturas más sacras del mundo que estén orando por ella, ha deteriorado algo, un órgano, y es menester que sea reparado. Y si este no es reparado,
esta criatura no puede establecer nuevamente esa comunicación con Dios. Hoy en día tenemos la bondad de estas enseñanzas que nos han traído los venerables maestres Hakelium Zeus Induceus y Samael Joab Ator Weor, que licencian reparar en un buen porcentaje el cerebro y las neuronas cuando se ha consumido de esta clase de productos o cuando se ha caído en prácticas de espiritismo. Empero, inclusive hay gentes que han consumido estupefacientes, empero que no se les ha roto el chakra coronario o el chakra hueoronario, así como los que han consumido mucho licor y no se les ha deteriorado el hígado, o sea que han tenido la bondad, la fortuna de que les hubiesen ofrendado, que Dios les hubiese ofrendado un cuerpo con grande fortaleza y que ha soportado el uso y el abuso por la ignorancia. De tal forma que quien consuma de esta clase de productos, lo primero que debe hacer es suspender el consumo, aunque sabemos que es difícil por la adicción que genera. Segundo, empezar un tratacierto de limpieza de la sangre para sacar las sustancias que ya están no solo impregnadas en la sangre, moviéndose por ella, sino que también se han enquistado en los huesos, y que esto hace de que la adicción sea más fuerte, que la adicción sea mayor. Pero al hacer una limpieza de sangre, una limpieza con los trataciertos que se enseñan aquí en esta disciplina del taojudaísmo de verdad, se puede limpiar la sangre, limpiar los huesos, limpiar la genética y desprogramarse de este consumo perjudicial para el cuerpo, el alma y los seres. Y empalmando este tema con lo que se preguntaba ahora, que es otra pregunta que se tiene acerca de los seres, pues precisamente por donde los seres entran al cuerpo es por la columna sideral o por el órgano cundartiguador. Depende dónde estén esos seres, entran por un lugar o entran por el otro para moverse en la columna vertebral. Entonces, cuando le develan el simbre a una criatura, que le dicen el simbre de su Mahatma, o sea el simbre de su alma, o sea su merced se llama de determinada forma, esto no es solamente decirle que se llama así y listo, no, es que cuando este ser es llamado por aquel que tiene el poder y la potestad divinal para hacerlo, ese espíritu entra a ese cuerpo que, como ya está escrito en la Biblia y está escrito en los libros sagrados, el cuerpo es el templo de Dios y Dios debe morar en él. ¿Y quién es Dios? Pues Dios son los seres, y Dios tiene nombre o tiene simbre. ¿Y cuál es el simbre o nombre de Dios? El simbre o nombre de Dios es el simbre de los seres, de tal forma que el alma tiene un nombre o simbre en particular.
porque este simbre le fue entregado cuando fue creada por primera vez en el absoluto, cuando fue creada por Dios, por los Elohims de la Creacel. Un simbre que está escrito, un simbre que en muchos ya se está borrando. Y cuando se está borrando el simbre, esta es la muerte de ese ser. No estamos hablando de la muerte del cuerpo físico, es la muerte de los seres o la muerte del alma. Entonces, para que un espíritu, un ser, un maestro, para que un ángel entre a un cuerpo físico, es menester tener las conexeles bien establecidas, tener bien conectada la columna sideral. Han sucedido casos en el templo vegetal Sacro Aquarius. Me tocó presenciar cuando llegó un joven, se veía bastante vigoroso, fornido y saludable, pero cuando pasó solamente estaba en el carreteable, en el atrio del templo, y había pasado un lugar que allí es llamado Puente Arriba, y cuando estuvo cerca al portal de ingreso al templo, el hombre se enloqueció, empezó a hablar incoherencias, a decir que él era un enviado de Dios y muchas otras cosas más. El tipo se le corrió la teja. Se le dijo al maestro Kelium Zeus, y el maestro dijo: sáquenlo del templo, ubíquenlo de Puente Arriba para allá. Lo sacaron y el tipo recuperó la cordura. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Lo que pasa es que estas criaturas traen la columna sideral, el conducto antiada unas astasa roto, y ante la vibración fuerte del templo vegetal Sacro Aquarius, donde también allá no solamente existen ángeles, en el ambiente existen demonios buscando cuerpo físico, y aún demonios irredentos, y muchos de esos demonios se le metieron por ese hueco, como cuando en una casa abandonada, o una casa que tiene un orificio, un hueco en la puerta o en una de sus paredes, se meten huéspedes inoportunos, gente que no es la dueña de la casa, se meten allí, invasores, y se meten a hacer estragos. Entonces, los seres que son develados son aquellos que van a evolucionar a través del cuerpo de ese templo que es el cuerpo humano, y ellos entran por la puerta, no entran por la ventana, porque ya fue escrito en el Evangelio de Juan: aquel que no entra por la puerta es ladrón y robador. Y también fue escrito en la Biblia que no erréis, que ni los pícaros, ni los ladrones, ni los robadores, ni los borrachos, bueno, y otra lista más de delincuentes, entrarán al reino de los cielos. Porque se dañan esas comunicaciones, esa comunicación con Dios, al cometer esta clase de delitos. Por ello, uno de los delitos más graves por estos días es la práctica del espiritismo
y que hoy en día está muy de moda y que es impulsada por un demonio que fue un Elohim y que se rebeló contra Dios y que se llama Pitón. Pitón, pi es fuego, ton es música, es tonalidad. El regente del fuego en llama y de las tonalidades bajas. Y este Pitón ha conseguido muchos adeptos, millones de adeptos tiene en el mundo, y él es el que les hace una gran cantidad de milagros con los cuales tiene a esta muchedumbre de gentes obnubilada, los tienen alucinados, los tienen perdidos en la fascinación. Los seres que son develados son seres que quieren progresar, quieren mejorar, quieren acercarse a Dios, y esos seres entran por la puerta, no por la ventana. Estos seres, al develárseles el cimbre, son llamados, son invocados y se les da la orden de entrar a esos cuerpos físicos que quieren servirles de templo. Entonces, por ahora dejamos hasta aquí lo de la contesta al consumo de marihuana, de estupefacientes, y podemos ampliar un poco más acerca de los cimbres. Vamos a oír cómo está siendo oído y hasta qué hora tenemos tiempo en el día de hoy. Adelante. Bueno, 3 más o menos. Tenemos como una media hora más. Bien. Uh-huh. Hasta ahora, ¿le ha surgido alguna nueva inquietud con la contesta que se ha dado? No, fuiste muy, muy claro y me encantó que lo comparaste con el cerdo, con los animales inmundos, porque pues yo crecí en mi casa, yo crecí en el adventismo, entonces siempre he tenido mucho cuidado de no contaminar mi cuerpo en ese aspecto, cosa que se me hizo muy irónica porque me di cuenta que lo estaba contaminando prácticamente igual, pero con diferente manera, y totalmente inconscientemente no sabía que eran plantas inmundas. Algo me habían explicado antes, pero no lo había entendido, o tal vez no lo había querido entender como hasta ahora, así que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias. Sí me dolió, pero estoy consciente de que lo voy a cambiar también. Bien, entonces me alegra que hayas comprendido este tema y que tengas la voluntad para cambiar, para poder tornar este defecto en un mérito. Vamos Así será.